Recientemente en estos últimos días se ha beatificado, o sea, se ha hecho santo al Papa Juan Pablo I. Y se me vino a la cabeza el tema del Vaticano y recordé la gran reflexión que personajes como Juan Pablo I nos han dejado mediante lo que hay entre la gente hipócrita en el Vaticano, en la iglesia, en el cristianismo, en el tema de las religiones, sobre que uno se supone que como cristiano en general tiene como obligación ser buena persona en resumidas cuentas. En esencia se supone que eso es el cristianismo. Para llevar una vida, en una palabra, buena, o en dos palabras, buena y sana, pero que por culpa de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, todos saben el mal que hay entre las religiones relacionado a eso, que por más que uno quiera ser buena persona por su religión, no se permite, porque uno, como ya lo he explicado en un video anterior, tener como dogmas, bueno, en sí, tener como orden, porque es lo que es una orden, ser bueno, pues no te va a funcionar. Si tú, por tus creencias o religión, que vendría a ser más o menos lo mismo, aunque tú digas creo en Dios, pero no en las iglesias, pues a final de cuentas se supone que te riges mediante ese Dios por 10 mandamientos que Él dejó. Ya sea no robarás, no matarás, etcétera. Yo creo que Albino Luciani, mejor conocido y beatificado como Juan Pablo I, es uno de los hombres, o en sí de las personas, que más dan ejemplo de ello, de lo que les acabo de decir. Yo sinceramente no conozco del todo la historia como tal, ni tampoco conozco del todo a Juan Pablo I, pero por lo que yo sé, porque desde hace un buen tiempo que yo vi, leí, escuché sobre él, sobre lo que pasó, yo creo que él no fue para nada un hombre que murió por causas naturales o por alguna enfermedad. En los últimos videos donde se tiene registrado cómo se ve, cómo camina, cómo habla, cómo interactúa con la gente, se ve, pues no perfectamente, pero se ve muy, muy, muy sano. Era un hombre mayor, pero se veía muy sano, muy normal para su edad. Así que yo creo que, sinceramente, eso de que murió por una enfermedad es una total mentira. Y creo que quien sepa sobre él considera conmigo, independientemente si eres católico o no, de que él fue asesinado lamentablemente. Por ahí hay un testimonio que dice que un mafioso que ahorita creo que se encuentra en la cárcel, si es que no está muerto, no sé muy bien, no me acuerdo, él dijo que ayudó a matar a Juan Pablo I. No recuerdo muy bien cómo fue eso porque no terminé de verlo, pero creo que es más que obvio que sus hermanos cardenales u obispos, sacerdotes dentro del Vaticano, lo mataron, con ayuda obviamente de algún mafioso de su época. Sinceramente es una verdadera lástima ver que cuando alguien tiene, no, independientemente de la religión, cuando uno tiene buenas intenciones, es muy triste, es muy doloroso, es muy lamentable, es muy horrible ver cómo maldita gente horrible que nosotros tenemos a poder, y no porque ellos hayan hecho cosas como tal malas para ser poderosos o mandarnos, ya sea como un político, sino que es lamentable ver cómo nosotros somos quienes eligen a esa gente sin saber muchas veces que son una total mierda. Y más lamentable aún es saber que hay gente que los apoya o que simplemente está cegada y no ve la realidad. No ve la realidad de esa gente que está totalmente pútrida por dentro. Independientemente, como les dije, si eres religioso o no. Yo, sinceramente, sobre Juan Pablo II, no creo que haga falta decir quién es. Él fue un hombre muy conocido, que hasta el día de hoy se sigue hablando de él. Él dejó huella, independientemente, como les dije, de la religión. Él dejó huella en el mundo ya que hizo cosas buenas, cosas que se le aplauden. Y yo, relacionado a ese hombre, a ese señor, yo pienso que pues es bueno, fue bueno. Creo que sus intenciones cuando fue elegido papa, yo creo que fueron las mejores. Y tal vez no mató, robó o algo así, que yo sepa. Como les repito, sí, tal vez fue bueno, dentro de lo que cabe, fue buena persona. Nada del otro mundo como tal. Solo que resalta el hecho de que fue el líder de la Iglesia Católica.
Pero diría que está algo raro por ahí hasta el día de hoy, que mucha gente, si tú eres católico, pues sí, dirás, él es santo. Él, o sea, ahora es santo y se le puede rezar. Se le puede pedir por su intercesión ante Dios. Pero independientemente de eso, yo creo que está raro que, aparte de que mucha gente ni siquiera conoce a Juan Pablo I y qué pasó con él, que eso es muy, muy mal de su parte, de que digan, no, sí, yo sé de la Inquisición, yo sé de las cosas malas que hace la iglesia y que ha hecho sacerdotes pederastas, pero no todos son iguales, y que eso no es culpa de Dios, y que etcétera, etcétera, bla, 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 cosas que ya conocemos. Pero se me hace sorprendente de alguna manera que no conozcan sobre uno de sus líderes católicos que fueron asesinados por verdaderamente querer hacer el bien, por no decir que lo hicieron, porque Juan Pablo II ya había hecho una que otra cosa que sí iba a ayudar a la iglesia a verdaderamente y totalmente ayudar al mundo. No digo que la iglesia no haya hecho cosas buenas o que no ayude, sino que no lo hace como debería, como ella misma se postula, o al menos como nos la han hecho querer ver, que es la que ayuda. No digo, lo repito, no digo que no lo haga, no digo que no hay gente que no ayude en la iglesia, no digo que el Vaticano no haga nada, pero al menos no hace tanto como uno espera, o como nos lo hacen ver, pues. Y bueno, yo creo que la reflexión, para no hacerla larga, como siempre digo en este video, porque siempre termino alargando las cosas, es que independientemente si tú eres ateo, católico, cristiano, musulmán, budista, hindú, creo que hay que reconocer, si tú no lo conoces, te aconsejo que busques sobre Albino Luciani y su historia. Él sinceramente fue un hombre muy humilde, lo considero bueno, sinceramente, porque como algunos ya sabrán, yo no soy católico como tal, yo no soy creyente, pero sí reconozco las buenas intenciones que él tenía cuando asumió el cargo de papa, de sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ya para terminar, diré que, como ya dije hace unos momentos, es una lástima saber que hay gente que hace lo que sea con tal de seguir en el poder, seguir haciendo cosas malas, seguir siendo corruptos. Es lamentable saber que a lo que iba con lo de Juan Pablo II es que hay gente que lo ve como santo, pero no saben, o al menos no se dan cuenta, de que en el Vaticano sigue habiendo muy malas personas. No sé cuántas, pero hasta el día de hoy el Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano lo quieren ver muerto. Y si él lo dice es por algo. Si el Papa Francisco quisiera dar el dinero del Vaticano a los pobres, sería prácticamente imposible, porque en el momento en el que él toque ese dinero, en el momento en el que él ponga mano sobre un centavo, en el momento en el que él le dé $1 a un pobre, será asesinado por los intereses de sus hermanos cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Y eso es lo que le pasó al pobre Juan Pablo I. No sé si es solo a él, creo que no, pero creo que es obvio que Juan Pablo II tal vez no tuvo algo que ver como tal con la muerte de su antecesor, pero algo debió hacer, y es que o lo encubrió, o en el momento en el que se dio cuenta, tarde o temprano, si él se dio cuenta, lo cual es muy probable, que Juan Pablo I no estaba enfermo de nada y en realidad fue asesinado, yo creo que eso fue un golpe muy duro para él, saber que su antecesor fue asesinado por tener las mejores intenciones, y que si él, Juan Pablo II, tuviera las mismas intenciones, o al menos las llevara a cabo, terminaría igual, o incluso peor. Es una lástima saber que hasta el día de hoy en el Vaticano hay gente que se rehúsa a hacer el bien, que es una hipócrita totalmente, es una mierda, y el Papa Francisco lo ha dicho, pero al parecer nadie lo tiene en cuenta, o al menos casi nadie. Es una verdadera lástima. Pero bueno, hasta aquí yo quiero dejar esta pequeña reflexión que nos ha dejado el personaje de Albino Luciani, Juan Pablo I. Y como les dije, si ustedes no lo conocen, les aconsejo que busquen sobre su historia, porque independientemente si eres católico o no, creyente o no, yo creo que te puede interesar y mucho, y te puede servir a entender muchas cosas relacionadas al Vaticano y a la Iglesia Católica.